Hola, bienvenidos a Territorio Violeta, un podcast que habla sobre el feminismo desde relaciones internacionales. El día de hoy voy a hablarles sobre un concepto que ha cobrado mucha importancia dentro de los estudios feministas y es el feminismo descolonial. Para empezar con este tema, tengo que hacer una pregunta clave y es: ¿todas las mujeres vivimos la desigualdad de la misma manera? Y probablemente la respuesta inmediata es que no, porque no es lo mismo la experiencia de una mujer europea de clase media que mi experiencia como mujer, que la experiencia de una mujer asiática, de una mujer migrante o de una mujer que vive en una zona rural. Aunque todas podemos experimentar desigualdad de género o por cuestiones de género, existen otros elementos que también influyen en nuestras experiencias, como la clase social, la raza, el origen étnico o incluso el territorio, la lengua y hasta la historia del país en el que vivimos, porque no es lo mismo la historia de México que la historia de España. Y justamente aquí comienza una de las reflexiones más importantes del feminismo descolonial. Pero antes de hablar específicamente del feminismo descolonial, es importante entender qué significa la palabra descolonial, porque no es muy común que la escuchemos. Y es que cuando escuchamos la palabra colonialismo, normalmente pensamos en procesos históricos específicos, como la conquista de América o la dominación de territorios africanos o asiáticos por potencias europeas. Sin embargo, desde el pensamiento descolonial se plantea que muchas de las relaciones de poder que surgieron durante el colonialismo no desaparecieron completamente cuando los países consiguieron su independencia. A esta permanencia de ciertas jerarquías o estructuras se le llama colonialidad. ¿Y qué explica esto? Básicamente, aunque ya no exista una administración colonial directa en estos países, todavía pueden mantenerse jerarquías relacionadas con la raza, la cultura, la economía, el conocimiento y también el género. Por ejemplo, durante siglos se entendió y se estableció la idea de que determinados conocimientos producidos en Europa eran universales, top, superiores, mientras que conocimientos indígenas, africanos o de otros pueblos que no estaban en Estados Unidos o en Europa eran considerados inferiores, atrasados o poco importantes. Y por eso, cuando hablamos de descolonializar, es una palabra un poquito difícil. Se trata de entender que no solamente una teoría tiene que ser universal. Por ejemplo, nosotros valoramos de distinta forma varios tipos de conocimiento. Con frecuencia, los marcos científicos o las teorías científicas establecidas por europeos se presentaron como referencias universales, mientras que conocimientos desarrollados por pueblos indígenas no. Es decir, un ejemplo muy claro de esto son los saberes mayas. Ellos sabían del cosmos, de la tierra, del territorio, de la naturaleza, pero todos estos conocimientos, en lugar de hacerlos teoría o universales, fueron presentados como creencias o tradiciones. Y justo el feminismo descolonial cuestiona precisamente quién decide qué conocimiento se valora y por qué. El feminismo descolonial justo parte de una crítica hacia ciertas corrientes feministas que históricamente hablaron de la experiencia de una mujer, como si existiera una experiencia femenina universal, como si yo, mi mamá, mi abuela y todas viviéramos de la misma manera el hecho de ser mujer. El problema es que muchas veces la idea de ser mujer estaba construida a partir de experiencias de mujeres blancas, occidentales y pertenecientes a determinadas clases sociales, como es de esperarse, clases medias, clases altas, nada que represente a la mayoría del mundo. Cuando esta experiencia se presenta como universal, se corre justo el riesgo de ignorar las realidades de mujeres que viven en contextos completamente diferentes. Y aquí podemos recuperar algunas reflexiones de autoras como Ochik Uriel, quien ha cuestionado la manera en que el racismo, el colonialismo, el género y otras relaciones de poder deben de analizarse de manera conjunta y no de manera aislada, porque desde esta perspectiva
No basta con preguntarnos simplemente si existe la desigualdad entre hombres y entre mujeres. También tenemos que preguntarnos de qué mujeres estamos hablando, bajo qué contexto viven, cómo influye su origen étnico en sus estilos de vida y de qué manera la historia colonial sigue teniendo efectos sobre ellas. Pensemos, por ejemplo, en una mujer indígena. Puede experimentar discriminación por ser mujer, pero al mismo tiempo discriminación porque habla una lengua indígena, porque es pobre, porque tiene problemas relacionados en el territorio en el que vive. Y estas experiencias no se pueden soltar ni separar fácilmente. No podemos decir, es que la discriminan el 80% porque es mujer y el 10% porque es indígena y el otro 10% porque no habla español. Como si fueran completamente cosas aisladas o diferentes. En la vida cotidiana todas estas condiciones pueden actuar al mismo tiempo y son las que influyen a que este tipo de mujeres sean mayormente discriminadas. Esto también se puede ver dentro de un mismo país. Pongamos un ejemplo. Pensemos en mí, mujer que vive en la Ciudad de México y otra que sea una mujer que vive en un pueblo aislado, como la Sierra de Oaxaca. Yo puedo tener un acceso más directo a mecanismos, a protocolos o instituciones especializadas para atender violencia de género o problemas que tienen que ver con género. Pero la mujer de Oaxaca quizá dependa de solo una institución o una sola fiscalía que atienda toda la problemática local y no haya una en género, una en robo, una en otro. Entonces, las dos podemos enfrentar violencia por ser mujeres, sí. Pero las condiciones y el territorio modifican la manera en la que podemos responder ante esta violencia de género. Y esto nos lleva a otro concepto que está muy relacionado con el feminismo descolonial, que es justo la interseccionalidad, otra palabra un poquito complicada. Y es que esta palabra, la interseccionalidad, plantea que distintas formas de desigualdad pueden cruzarse entre sí. Por ejemplo, el género puede relacionarse con la raza, la clase social, la orientación sexual, la discriminación o la condición migratoria. Y el feminismo descolonial comparte parte de esta preocupación, pero presta especial atención a la historia colonial y a la forma en la que esta historia sigue organizando muchas relaciones sociales en el mundo. Es importante aclarar que no son lo mismo y ambos enfoques nos ayudan a cuestionar una visión demasiado simple de la desigualdad, porque decir solamente que todas las mujeres sufren de discriminación puede ser cierto de una manera muy general, pero no explica por qué esta discriminación adopta diferentes formas dependiendo del contexto. Y esto no significa establecer una competencia de qué mujer sufre más que otra. La interseccionalidad justo permite reconocer configuraciones muy distintas. Por ejemplo, una mujer trans, negra y de bajos recursos, una mujer lesbiana, blanca y pobre, o una mujer blanca con privilegios económicos y yo, podemos vivir violencia de género y todas estas experiencias merecen ser reconocidas. La diferencia está en identificar qué relaciones de poder atravesamos cada una y cómo afecta esto a nuestras posibilidades de acceso, de protección y de participación. Entonces, yo creo que un ejemplo muy claro de esto es la manera en la que muchas veces hablamos de las mujeres de países como Afganistán. Existen problemas muy graves en este país sobre los derechos de las mujeres y reconocerlo es fundamental. Tenemos que seguir hablando del tema para visibilizarlo. Pero una perspectiva descolonial invita a hacernos algunas preguntas extras. Por ejemplo, ¿quién está contando la historia de estas mujeres? ¿Ellas de viva voz? ¿O nosotros solamente sabemos lo que Estados Unidos y lo que Europa quieren que conozcamos de este país? Entonces, podemos preguntarnos qué sucede cuando las mujeres de otras sociedades son representadas únicamente como víctimas. Como estas víctimas que necesitan ser salvadas. Y esta representación puede parecer inicialmente solidaria, pero también puede reproducir una relación de desigualdad, porque alguien desde afuera termina asumiendo que sabe exactamente qué pasa y qué es lo que necesitan estas mujeres para ser salvadas. Pero justo el feminismo descolonial
propone escuchar primero las voces de estas mujeres y comprender sus contextos históricos, culturales, económicos y políticos en los que viven, porque nosotros no podemos asumir absolutamente todo. Y esto tampoco significa justificar cualquier práctica de violencia en nombre de la cultura. Más bien significa evitar una postura en la que la sociedad se considere automáticamente superior y cree que puede definir desde afuera cómo deberían de vivir las otras mujeres. En otras palabras, que una práctica violenta esté normalizada o se justifique mediante usos y costumbres no significa que deba de aceptarse. La diferencia está entre visibilizar y cuestionar esa violencia. Ahora bien, ¿qué propone concretamente el feminismo descolonial? Bueno, una de las principales propuestas es ampliar las voces que participan en la producción del conocimiento feminista. Esto significa reconocer las aportaciones de mujeres indígenas, afrodescendientes, latinoamericanas y de otros pueblos históricamente colonizados, sin pelearse con las teorías de feminismo que ya existen, porque recordemos que esto no es una competencia de quién sabe más o quién ha sufrido más que yo. Y algo especialmente importante es cuestionar la idea de que existe una sola manera de alcanzar la emancipación de las mujeres, porque eso no es cierto. La manera en la que nosotras podemos emanciparnos no es la misma manera en la que lo van a hacer las mujeres australianas, las mujeres afganas, las mujeres iraníes. Todas tenemos un contexto de vida completamente diferente. Entonces, descolonizar el feminismo también implica que preguntemos: ¿quién tiene derecho a producir conocimiento? ¿Solamente las universidades y las grandes instituciones tienen el poder de producir conocimiento válido? ¿O también podemos reconocer el conocimiento que surge de comunidades indígenas, de movimientos sociales, de organizaciones de mujeres y de otros tipos de lugares que también tienen el derecho de aportar algo hacia el feminismo? Entonces, el punto del enfoque descolonial es cuestionar cuando una categoría se presenta como universal y deja fuera otras experiencias. Una misma palabra puede discutirse, apropiarse y resignificarse desde distintos contextos, siempre que no se utilice para imponer una sola manera de entender la emancipación de las mujeres. Y bueno, los leo en los comentarios para ver si tienen alguna duda de este tema tan importante.